que ya está conectada la Ya coordinadora en defensa de los comités de la 4T, Claudia Sheinbaum. Nos da mucho gusto saludarte, estimada Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? muy buenos días, Buenos bienvenida, días. muchas gracias Al que contrario, nos gracias a ustedes. tomas la comunicación en unos días que vemos muy ajetreados y ayer estábamos viéndote, Claudia, en esta ceremonia, que fue una ceremonia muy emotiva y que de alguna manera cierra y abre un ciclo en el cual llegas tú muy fortalecida, muy legitimada. Y hay que decirlo, de alguna manera heredando con este refrendo que te dieron quienes participaron en esta encuesta, este refrendo del apoyo a un proyecto y también heredas una gran responsabilidad y también heredas resistencias. Doctora Claudia Sheinbaum, ya lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en quienes dicen que tendrías que desmarcarte, ¿no? Para tener tu propia personalidad, para marcar tu propio camino. Me parece a mí una excusa porque lo que más bien se querría plantear es que te distanciaras de un proyecto. ¿Qué les dices a quienes ahorita están estableciendo, sobre texto del paso de estafeta, que tienes que deslindarte, desmarcarte del proyecto del poder, del presidente que hasta ahora ha encabezado el presidente López Obrador? Bueno, primero platicarles que fue un momento muy emotivo el día de ayer con mis compañeros y compañeras gobernadores. Pues ellos son también la dirigencia de nuestro movimiento, claro que tienen un papel fundamental como ejecutivos de sus estados, pero son la dirigencia del movimiento. Por supuesto, nuestro presidente del partido, estuvo también el Partido del Trabajo, el Partido Verde, quienes participamos en la encuesta. Y pues imagínense recibir el bastón de mando de pues un dirigente que ha cambiado la historia de México. Es un orgullo, un privilegio, un gran honor. Y como lo dije ayer, voy a poner todo y voy a estar a la altura de las circunstancias y sobre todo voy a defender los principios de nuestro proyecto, porque nosotros no somos un partido político, no somos exclusivamente una alianza de partidos. Para nosotros lo principal y es la convicción que nos ha movido siempre, y digo nosotros porque no solo soy yo, son millones y millones de mexicanos y mexicanas que nos han acompañado en este proyecto y que además somos mayoría ahora en el país. Para nosotros lo más importante es el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Y es que cambió México y cambió el proyecto y la forma de gobernar a partir del 1 de diciembre de 2018. Y eso es algo fundamental. Así fui jefa de gobierno y vamos a defender siempre los principios de nuestro movimiento. Por supuesto, me va a tocar ahora la coordinación del movimiento, siempre pensando en todos y todas y en la unidad del movimiento. Y posteriormente, hacia adelante, con los principios, pues nos va a tocar un momento histórico distinto en el país y con lo que requiere el país hacia adelante. Yo he hablado de temas fundamentales como fortalecer la transición energética, fortalecer los derechos de las mujeres, seguir con la obra pública en nuestro país, que ha potenciado de manera muy importante la inversión privada, pero nunca abandonar la austeridad republicana, jamás caer en la corrupción o arrodillarse frente al poder del dinero. Nosotros somos una representación del pueblo de México o de la mayoría del pueblo de México y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ahora, bien, doctora, este proyecto se defiende con el ejemplo y has predicado con el ejemplo. Eres una mujer austera, no te has enriquecido al amparo del poder, siendo jefa de gobierno, como sucedió con otros, por ejemplo, Mancera, para ponerlo así claramente. Y pues también la gente votó por ti porque dijo, Claudia es la que más garantiza la continuidad de la 4T en función de su trayectoria. Lo has dicho, hija del 68, estuviste en las buenas y en las malas con el movimiento, construiste también Morena desde abajo, te ha tocado estar tocando las puertas. Y en su momento, cuando López Obrador asumió la presidencia, se le acercó un joven en bicicleta y le dijo, no tienes derecho a fallarnos. Claudia, te lo decimos muchos, ahora tú no tienes derecho a fallarle a toda la gente y al país, al movimiento.
Sí, por supuesto que no voy a fallar. Y lo más importante es conservar los principios, la honestidad por encima de todo. Y segundo, conducir el movimiento pues con los principios que nos caracterizan, no solamente en términos personales, sino en la manera y en la forma de hacer política y en lo que nosotros consideramos que debe mover a México. El humanismo mexicano ha demostrado sus resultados. No solamente se trata de una manera de pensar y de conducir los gobiernos, sino que además ha mostrado que reduce desigualdades, que disminuye la pobreza, que construye democracia, que construye libertades y que además, a partir de que la economía y la forma de trabajar en todos sentidos, porque no solamente son recursos económicos, sino lo que yo llamo los derechos del pueblo de México, llegan a quien menos tiene. Todos los mexicanos y mexicanas tienen derecho a la educación pública. Todos los mexicanos y mexicanas tienen derecho a la salud pública, el acceso a la salud, tienen derecho al acceso a la vivienda, tienen derecho al acceso a la cultura. Los que viven en ciudades tienen derecho al acceso a una movilidad sustentable y eficiente, tienen derecho al agua. Hablamos de los derechos que están establecidos en la Constitución de la República y que durante muchos años era letra muerta, que se quedaron ahí porque fue un modelo que lo único que produjo fue convertir derechos en privilegios y generar una condición de mayor desigualdad y de mayor pobreza. Afortunadamente vivimos un nuevo país, yo lo dije ayer, México cambió, México está cambiando y la gran mayoría de los mexicanos quieren que continuemos por el camino de la transformación. Bueno, entre muchas de las cosas que han cambiado, estamos en un escenario en donde por primera vez, pues puede llegar una mujer a ser presidenta. No es que no haya habido candidatas antes, sí las hubo, pero ninguna que tuviera la perspectiva de preferencias que has mostrado tú, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo evalúas la llegada a este momento? No nada más personalmente, tú lo has dicho, no es mi techo de cristal, hay toda una historia ahí detrás. ¿Qué balance haces de esto? Pues estamos hablando de los derechos de las mujeres. Y cuando hablamos de los derechos de las mujeres, ¿quién ha logrado esto? Pues por supuesto la lucha de las mujeres en distintos espacios de la sociedad, pero también la cuarta transformación ha abierto estos espacios. Nunca había habido un gabinete paritario. Se habla mucho de que la cuarta transformación no apoya al feminismo ni a las mujeres. ¿Cuándo había habido un gabinete paritario en nuestro país? Pero además, cuando hay un gabinete paritario en el gobierno federal, pues da un ejemplo para que todos los demás gobiernos estatales tengan gabinetes paritarios. Hablaba hace poco con la gobernadora de Guerrero y ella me decía, es que el gobernador anterior eran 20 secretarías y había 19 hombres y una mujer, y la mujer era porque era la secretaría de las mujeres, porque ni modo que fuera hombre quien condujera esa secretaría. Es decir, imagínense la inequidad. Y ahora es la primera vez que se proponen más mujeres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se propuso una mujer como gobernadora del Banco de México. Entonces, hay 10 mujeres electas como gobernadoras en nuestro país. Entonces, hay muchas más mujeres que están conduciendo los destinos de la nación y comienza a ser no solamente un símbolo, sino una costumbre. La democracia no tiene que ser solamente electoral, sino que tiene que ser parte de la vida pública en todos sentidos. También a veces de la vida privada. Porque también tiene que haber democracia en las tareas del hogar. Pero cuando hablamos de la vida pública, mientras más mujeres participen, pues evidentemente se fortalece la democracia. Ahora, como lo he dicho y lo dije el día que salieron las encuestas y lo dije durante todo el proceso en donde fui a las distintas entidades de la República, es mujer y es cuarta transformación, porque no solamente es un asunto de género, es un asunto de proyecto de nación. Y nosotros defendemos un proyecto de nación que sigue siendo la esperanza de México. Ahora, hoy más que nunca tienes claro que no estás sola, Claudia Sheinbaum, pero has resistido también embestidas mediáticas como jefa de gobierno, mucha difamación. Estás fuerte. ¿Cómo te sientes para este proceso? Y este encargo, que no cargo, de coordinación de la defensa de la 4T, pues incluye esa palabra, defensa. ¿De quién o de quiénes hay que defender
a la 4T y qué hay que defender de la misma. ¿Cómo se defiende la 4T? Profundizándola, como sucedió, por ejemplo, en la Ciudad de México, que los programas sociales se llevaron también a niños y niñas de escuelas públicas y no nada más a los llamados niños talento. Pues, a ver, en primer lugar, la defensa de la transformación en este momento quiere decir la organización y la movilización, porque nosotros tenemos que organizarnos. Nuestro movimiento siempre se ha organizado desde abajo. Por supuesto que la comunicación a través de medios, de redes sociales es fundamental, pero la mejor comunicación es la que ocurre persona a persona, convencer a una persona casa por casa. Y eso es lo que tenemos que recuperar ahora, el trabajar para ir casa por casa, organizar nuestros comités de defensa de la transformación en cada sección electoral, en cada municipio, en cada estado de la República y a nivel nacional. Así que vamos en ese proceso, al mismo tiempo pues tener las encuestas que vienen para los siguientes espacios que se van a definir en nuestro país. Ya inició el proceso electoral. Y por supuesto la construcción del programa de gobierno. El domingo vamos a recibir lo que hizo una comisión de distintos intelectuales, de personas que participan en nuestro movimiento, que elaboraron principios de un proyecto o el inicio, un borrador de un proyecto. Lo vamos a recibir y lo vamos a enriquecer para poder trabajar en este proyecto de transformación y presentar a la ciudadanía en el momento correcto, adecuado, cuáles son las líneas de lo que significa lo que yo llamo el segundo piso de la transformación. El presidente López Obrador, cuando fui jefa de gobierno, entre otras tareas, cuando él fue jefe de gobierno y yo secretaria de Medio Ambiente, entre otras tareas me encargó hacer el segundo piso de periférico. Y durante el proceso de visita a los estados, lo que dije es justamente ahora me va a tocar construir el segundo piso de la transformación. Oye, pero nada más la aclaración, el segundo piso gratuito, no el que hay que pagar, ¿verdad? Es gratuito, El por gratuito. supuesto, hablando de derecho. Exactamente. Claudia, nos queda muy claro que lo que viene en lo inmediato es esta organización. Y sin embargo, de todas maneras, déjame preguntarte un poquito sobre aquellas cosas que se van a convertir un poco en la causa también de esta campaña. Ya desde antes y como parte del proyecto, el presidente, por ejemplo, había planteado el tema del Poder Judicial, la necesidad de la reforma del Poder Judicial como parte de este plebiscito en donde se están disputando pues dos proyectos y el Poder Judicial ha sido pues un tema que se ha convertido en una especie de obstáculo para seguir profundizando la transformación. ¿Eso forma parte de tus prioridades? Sí, imagínense ahora, por ejemplo, que leí el día de hoy, que quieren echar para atrás algunas reformas que se hicieron a, a la ley eléctrica. Eléctrica, sí. Sí, entonces uno de los ministros trae un documento para echar para atrás esas reformas. La Suprema Corte se ha convertido en legisladora y eso pues no le corresponde la legislación al poder legislativo. Y claramente muchísimos ministros a lo que se han dedicado pues es a querer conservar el pasado y no han encontrado que México cambió y que ellos tienen que cambiar, como lo está haciendo México, y responder a las mayorías. Este no es un asunto exclusivamente eh, de encontrar mecanismos para echar para abajo una ley, sino al revés, de construir México. Yo, por ejemplo, como jefa de gobierno, tenía en mi gabinete de seguridad a la fiscal y al presidente del Poder Judicial. Y cuando se trabaja conjuntamente ayuda mucho, pero no es un asunto de voluntad, sino que realmente el Poder Judicial realmente representa el interés del pueblo. Si hay un eh, poder en México que no responde a los que menos tienen, es justamente el Poder Judicial. Si no hay recursos económicos para contratar un buen abogado, entonces difícilmente se va a poder tener acceso a la justicia. Y eso no puede pasar. La máxima de que no puede haber prosperidad si no es compartida, o dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres, no solamente es en un proyecto económico, no solamente tiene que ver con
que la democracia alcance a todos los sectores, tiene que ver también con que la justicia llegue a todos los mexicanos y mexicanas. Un caso en donde se refleja esto claramente es el feminicidio de Ariadna Fernanda. Pocos hoy hablan de la víctima, de hacerle justicia, sino de si el fiscal tiene o no fuero, Uriel Carmona, y por cierto, un juez ya lo quería sacar, ¿no? Dejando, rechinando de limpio a un pues presunto encubridor de un feminicidio, que esto es algo grave y estas prácticas son muy comunes, y con todo y que el caso es mediático, se atreven a todo esto. Plantearte por un lado esto y por el otro, para aprovechar que estamos también hablando de la mañanera. Hoy el presidente López Obrador dice: tengo la conciencia tranquila, este proceso interno ha sido bien cuidado, las encuestas pues todas dan a una clara ganadora de forma contundente, ninguna dio un resultado distinto, hay un nuevo mensaje hacia Marcelo Ebrard. En ese sentido, pues eres ya coordinadora, producto de este gran proceso democrático. ¿También tienes la conciencia tranquila, Claudia? Sí, por supuesto, imagínate, hemos vivido, yo tengo 61 años y comencé, aunque durante muchos años de mi vida me dediqué a la investigación científica, a ser profesora universitaria, pues nunca dejé de participar de una u otra forma para transformar el país, para hacer un país más justo. Y yo inicié a los 15 años de edad. Y en este proceso siempre he luchado por la democracia, siempre he luchado por la justicia y siempre he luchado por lo que considero las causas justas del pueblo de México y los grandes derechos. Y ahora pues participamos en un proceso en donde, pues siendo la única mujer, probablemente hubiera tenido todo en contra. Y al contrario, yo creo que lo que hicimos fue defender en lo que nosotros creemos, nuestras convicciones, y al mismo tiempo, pues caminar por todo el país para que se conociera lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida pública y cómo me he comportado. Y decidió el pueblo de México, y por eso la gran responsabilidad que tengo, porque no es que alguien me haya dicho, pues te toca a ti, sino que es el pueblo de México quien decidió en 5 encuestas que fueron pues muy contundentes. Entonces, por supuesto que tengo la conciencia tranquila, pero sobre todo, pues más allá de eso es iniciar el proceso y que siempre sea en unidad. Yo trabajo mucho en equipo y la idea es que sigamos construyendo en equipo la transformación. Y sobre el fiscal de Morelos, pues en efecto fue algo que en su momento, porque además hay que reconocer a la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, porque ella es la que ha hecho este proceso. Yo lo que hice fue difundir lo que yo creía y lo que estaba ocurriendo en aquel momento, pero es la fiscal Ernestina Godoy quien ha defendido a las mujeres como ninguna otra fiscalía de nuestro país. Hay que decir que ella hizo una fiscalía contra los feminicidios o de investigación para los feminicidios, que es la mejor fiscalía que haya en cualquier lugar de la República. Prácticamente en la ciudad hay cero impunidad frente a los feminicidios, pero además no se quedó ahí, sino que un feminicidio que inició en la ciudad con una desaparición y que se cometió probablemente en la ciudad, o más bien parece que en la ciudad, pero que el cuerpo de una joven fue hallado en Morelos, ella pudo haber dicho, bueno, pues ya es un asunto de Morelos, no me corresponde. Y al contrario, dijo, me es mi responsabilidad informar y si creo que hay una irregularidad, llevarlo a las últimas consecuencias. Y creo que es ejemplar lo que se ha hecho para las mujeres, porque yo no creo que después de lo que ha ocurrido cualquier fiscal pueda ocultar un feminicidio, porque eso es lo que está de fondo y es gravísimo. Es decir, quien está encargado de investigar y hacer justicia o como parte de llevar a un juez un caso, que es la Fiscalía General de Morelos o la Fiscalía de Morelos, lo que hizo fue tapar. Y eso ha ocurrido en México desde hace muchos años. Por supuesto, se tipificó el feminicidio no hace tantos, pero como una muerte de una mujer se cataloga como si hubiera sido una broncoaspiración, una muerte violenta. Es una ofensa a todas las mujeres de nuestro país,
Por eso lo que hace Ernestina Godoy de decir, no solo me quedo en hacer justicia desde la ciudad porque se detuvo a los feminicidas, sino que además quiero que en México haya justicia para las mujeres y que ningún otro fiscal vuelva nunca más a tapar la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer, o el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Entonces es realmente histórico lo que hizo Ernestina Godoy, y por eso cuando fui jefa de gobierno, pues decidí abrirlo, y al mismo tiempo cuando hubo esta detención, que además se me acusó de no sé qué cosa, pues salir y decir, el trabajo de la fiscalía es ejemplar. Sí, esto de alguna manera marca lo que es la política de Claudia Sheinbaum frente a cosas como esta, frente al tema de justicia y la reivindicación de la justicia para las mujeres y del combate a la corrupción también en esa área. Sin duda, un tema en el que hay muchos pendientes, y te quiero decir además que ha llamado mucho la atención que justo ese caso no se haya mediatizado como hemos visto que pasa con otros. Hay un contraste ahí muy interesante, y a propósito de eso te querría preguntar, porque el tema de la información es muy importante. Doctora Claudia Sheinbaum, ¿vas a mantener las conferencias matutinas? Sí, bueno, ya lo voy llegas a... al No, poder. por supuesto que hay que mantener, sí vamos a llegar. Creo que hay que mantener una comunicación directa con la ciudadanía. Eso es algo que inició el presidente, yo lo hice como jefa de gobierno, y esa comunicación hay que mantenerla de manera permanente, y este diálogo circular que se establece con los medios de comunicación y también de defensa de un proyecto que es fundamental. Ahora, si van a ser mañaneras a las 7 de la mañana, pues hay que ver si vamos a conservar el mismo horario, no lo he definido todavía, pero sí, por supuesto, es parte de lo que cambió en México la manera de comunicar a quienes gobernamos. Ahora bien, este país tiene grandes referentes históricos: Benito Juárez, Madero, Lázaro Cárdenas, y sin duda López Obrador se ha ganado un lugar en la historia de este país. Será un gran faro, una guía. ¿Qué va a representar para ti? ¿Cuáles son las lecciones del sexenio de López Obrador para Claudia Sheinbaum? Pues no solo del sexenio. A ver, López Obrador es un referente histórico ya en nuestro país. No se puede hablar de la historia de México, al menos en el siglo XXI, si no se habla de Andrés Manuel López Obrador. Él condujo este movimiento al momento en el que está, donde la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas están de acuerdo, encabezó esta revolución de las conciencias. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, como dirigente, y además López Obrador ha generado un pensamiento que se sustenta justamente en nuestra historia llevada al momento actual, que es el humanismo mexicano, basada en los principios juaristas de la austeridad republicana, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero al mismo tiempo basada en la justicia establecida desde Hidalgo, desde Morelos, y yo diría también ahora que vamos a incorporar todavía más a las heroínas de nuestra patria, pero Andrés Manuel López Obrador es un referente. Yo ayer dije, y lo digo con orgullo, el legado de Andrés Manuel López Obrador va a quedar resguardado, porque es un legado histórico para nuestra patria, lo que ha significado acabar con esta forma de gobernar, primero con un modelo que es el neoliberal, que lo único que demostró es que empobreció a millones de mexicanos, que profundizó las desigualdades y que además llenó de corrupción el gobierno, y que eso no solamente ya es parte del pasado, sino que además el legado de la construcción de un gobierno único en México, porque la austeridad republicana no es parte de cualquier otro gobierno, ¿eh? Históricamente, inclusive gobiernos socialdemócratas o de izquierda planteaban que el Estado tenía que crecer, y no, aquí lo que se habla es que los gobiernos tienen que ser mucho más austeros, pequeños, eficientes, para que puedan servir al pueblo de México y al mismo tiempo conservar la disciplina fiscal, la disciplina monetaria, y crear una de las grandes aportaciones que es en este sistema de libre comercio donde vivimos, para que disminuya la desigualdad, para que disminuyan los privilegios. Lo que hay que hacer es apoyar siempre desde abajo. Es un legado enorme, aparte de los legados plausibles, como el Tren Maya, como el Transísmico, como la refinería,
como la planta solar de Sonora, como los puertos, como las carreteras, como los caminos artesanales. Es decir, es un legado que hay que conservar. Y a partir de ahí, pues construir, porque no es solamente darle continuidad, sino avanzar para que México siga por el camino del desarrollo con bienestar. Bueno, pues yo quisiera, yo para cerrar mis preguntas, doctora Claudia Sheinbaum, has hablado de unidad en general, se percibe un ambiente de unidad importante al interior del movimiento, salvo por esta situación con Marcelo Ebrard. Tú has hablado de unidad, has hablado también de puertas abiertas y nada más preguntarte a este punto, no hemos escuchado al ex canciller Marcelo Ebrard ya en las últimas horas, a este punto a las 10:30 de la mañana no has tenido ninguna respuesta o la dirigencia ha tenido alguna respuesta de Marcelo Ebrard. No, no hemos tenido respuesta y pues por supuesto es una decisión que tiene que tomar él. Nosotros, como lo he dicho, las puertas están abiertas, pero al final tenemos que seguir caminando, no podemos tampoco detenernos. El domingo hay Consejo Nacional y se van a tomar decisiones muy importantes que tienen que ver con avanzar en la coalición, con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, tienen que ver con las tareas del movimiento a partir de ahora, tienen que ver con las siguientes encuestas que va a haber para los siguientes espacios definitivos que tienen que haber en los estados de la República. Entonces, nosotros vamos a seguir avanzando y de mi parte me voy a encargar de que todos y todas tengan un espacio en este movimiento. Nosotros no podemos pensar que podemos prescindir de nadie. Y también este es un mensaje a todos los equipos, de todos los que participaron. Todos van a ser considerados, somos un solo movimiento y vamos a caminar unidos hacia adelante. Pues es una gran responsabilidad, ya para cerrar, capitanear esta embarcación 4T que tiene dirección, que tiene presencia en todo el país, en donde la izquierda no tenía en el norte, por ejemplo, que gobierna ya 23 estados, si tomamos en cuenta la entidad mexiquense. Preguntarte, ¿qué te movió, Claudia? Porque es una gran responsabilidad. ¿Por qué dijiste, yo quiero ser la próxima conductora o la capitana de esta embarcación? ¿Qué fue lo que te motivó en particular? Siempre dijiste, como jefa de gobierno, en la 4T lo más importante es el proyecto. ¿Por qué consideraste que eras tú la que debía ser la adecuada? Pues la convicción. ¿Qué me mueve a mí? Es la convicción profunda que he tenido toda mi vida de que México debe ser un país más justo. Lo dije en el Monumento a la Revolución. Eh, yo tuve oportunidad alguna vez en mi vida de ir a África, a Zimbabue, un país que hacía pocos años había logrado su independencia. Y allí vi mucha pobreza y problemas. Y evidentemente mi mente fue, ¿cómo es posible que esto exista en cualquier lugar del mundo? Pero la reflexión adicional a la que siempre había tenido de luchar por las causas justas del pueblo de México fue, ¿cómo es que México, con casi 200 años de independencia, con tanta riqueza, con nuestro pueblo que es trabajador en cualquier lugar en donde esté, mexicanos que se van a Estados Unidos y que potencian la economía de otro país, cómo es que México, con tanta riqueza histórica, con tanta riqueza cultural, pueda haber tantos millones de mexicanos y mexicanas en la pobreza? Y creo que eso es lo que me mueve, la convicción de seguir construyendo un México más justo, de creer en mi país, de creer en mi patria y también de creer en las mujeres, que tenemos la capacidad y que tenemos la fuerza para poder conducir cualquier espacio en donde estemos. Pues no estás sola, doctora. Pues, doctora Muchas Claudia gracias. Sheinbaum, pues éxito te deseamos pues en esta aventura que emprendes. Ya viene tiempo atrás, pero ahora es una nueva y esperamos poder volver a platicar contigo a lo largo de este proceso y pues también después. Claro que sí. Muchas gracias y muchas felicidades por su programa. Muchas gracias por esta conversación. Muy buen día. Claudia Sheinbaum, ya la